Bienvenidos. En esta sección los invitamos a un viaje digital por la denominada cuna del derecho administrativo, Francia. Tal como venimos haciéndolo, vamos a seguir pasando revista a diferentes precedentes del Consejo de Estado francés y nos proponemos vincularlos ahora con doctrinas que ha perfilado la Procuración del Tesoro de la Nación. Puntualmente, vamos a vincular los ricos contenidos del caso Eries, sobre el cual nos hemos explayado, particularmente con referencia a la influencia, a la importancia de Eries y de su doctrina de las circunstancias excepcionales en la elaboración y sistematización de la jurisprudencia del poder de policía de emergencia, pero ahora vamos a vincular a Eries con otra doctrina, con una doctrina de la Procuración del Tesoro generada por el entonces procurador Miguel Marienhof en 1963. Esta doctrina, es interesante destacar, recidía periódicamente desde esa época, 1963, hasta el presente, con diferentes y variadas aceptaciones. Como les decía, el procurador Marienhof en ese momento sostuvo en un dictamen en el que el Tribunal de Cuentas había observado la competencia del Poder Ejecutivo para crear entidades descentralizadas y consideraba el Tribunal de Cuentas que el ejercicio de esta competencia se encontraba en contradicción con un artículo de la Ley de Contabilidad. El procurador Marienhof sostuvo que ese artículo 136 de la Ley de Contabilidad era inconstitucional y que si bien ciertamente no incumbía al Poder Ejecutivo y a los órganos que dependían del Poder Ejecutivo la declaración de inconstitucionalidad de una ley, no solo no incumbía, sino que la Constitución fulmina esta declaración de inconstitucionalidad por parte del Poder Ejecutivo. Ciertamente, si no correspondía al Poder Ejecutivo y a los órganos que se encuentran bajo la égida del Poder Ejecutivo declarar la inconstitucionalidad de las leyes, lo cierto es que el procurador entendía que sí podía el Poder Ejecutivo, que sí podía y que debía abstenerse de aplicar las normas que considerara inconstitucionales. Es decir, reconoce Marienhof en el Poder Ejecutivo y en los órganos dependientes la posibilidad no de declarar la inconstitucionalidad, pero sí de no aplicar una ley inconstitucional sobre la base del artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece el principio de prioridad de fuentes y el principio de supremacía de la Constitución. Esta doctrina, en diversos momentos de la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro, ha tenido diferentes recepciones. Pero lo interesante es que permanece. En algunos casos es acotada, en otros casos es nuevamente traída. Puntualmente fue gestada, como decía, en dictámenes 84-102, un dictamen muy interesante realmente y muy breve, como eran los de esa época, pero pleno de contenido y de riqueza. Este dictamen 102 ha sido reeditado, como les decía, y podemos mencionar como dictámenes más recientes, quizás, pasando por alto unos cuantos periodos después del 68, pero podemos mencionar ya del 2003 y años más cercanos al momento presente,
a los asesoramientos vertidos en dictámenes 242, 626, 293, página 205 y siguientes, 298, página 207, 300, página 158, y el año pasado ya 309, 253. A todos aquellos que deseen hacerse de estos precedentes, por favor que manden un mensaje a la página de Facebook del Observatorio Internacional de Derecho Administrativo y se los remitiremos. La versión en PDF. Pero yo diría que estos dictámenes son interesantes porque marcan épocas recientes, marcan el punto de partida, que es el 1963, y épocas ya más recientes del 2003 en adelante. Estos dictámenes han sido, o esta doctrina, no ha sido traída, por ejemplo, en cuestiones tributarias, donde puntualmente en diversos precedentes de la Procuración del Tesoro, en los cuales se cuestionaban las tasas que cobra la Inspección General de Justicia sobre la base de que habían sido creadas por decretos y resoluciones y con cita en el precedente de la Corte Suprema Selcro de 2003, la Procuración siempre ha dicho el precedente relativo al caso concreto y la Administración no puede declarar la inconstitucionalidad de las normas. Es decir, que no ha aplicado en esa materia esta doctrina de Marienhof, aún existiendo un precedente de la Corte Suprema como es el precedente Selcro, que claramente declaró la inconstitucionalidad de estas tasas, de la Inspección General de Justicia, porque habían violado el principio de reserva legal agravada que rige en materia tributaria. Más cerca en el tiempo, podemos encontrar un dictamen de la procuradora Angelina Abona, donde es contundente la aplicación de esta doctrina de Marienhof, y este dictamen sostiene que tratándose, en un caso de sumarios, un artículo vinculado a la materia sumarial disciplinaria, que tratándose de normas inconstitucionales, correspondía al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicarlas. Es decir, que tenemos acá una aplicación de la doctrina de 1963 hacia el 2010. En la gestión del doctor Balbín, posteriormente, vemos un respeto por la doctrina de Marienhof, pero una reticencia en aplicarla. Es decir, Balbín señala la dificultad que existe entre determinar cuándo se declara la inconstitucionalidad y cuándo se abstiene un órgano de aplicar la norma, que sostiene que es muy sutil deslindar si hay alguna diferencia, y considera y reivindica para el Poder Judicial esta prerrogativa, con algunos matices, ¿no? Pero esta prerrogativa de declarar la inconstitucionalidad de las normas. Más cerca en el tiempo, ya el año pasado, en agosto del año pasado, en dictámenes 309-253, el entonces procurador, en un dictamen muy interesante en el sentido de la riqueza de este dictamen, es un dictamen de identidad de género que podemos decir que abreva en fuentes existencialistas, pero lo que a nosotros concierne desde el punto de vista del derecho administrativo y del derecho constitucional, establece una interpretación dinámica del principio de división de funciones del poder y además menciona nuevamente a esta doctrina de Marienhof, toda vez que en el caso se cuestionaba la constitucionalidad de una ley que de alguna manera vedaba, según se sostenía, aceptar la pretensión del recurrente que pretendía que no se consignara en su DNI el sexo. La Procuración del Tesoro de la Nación accedió a la pretensión
y sostuvo que no era necesario considerar que esta norma era inconstitucional, ni que era necesario abstenerse de aplicar esta norma, y ahí cita la doctrina de Marienhof, que simplemente el caso podía resolverse a través de una interpretación dinámica de las normas implicadas. Ahora bien, esta doctrina, que es muy interesante entonces y que, como les decía, se reedita periódicamente en las distintas etapas de la jurisprudencia administrativa de la Procuración del Tesoro, nosotros consideramos que puede ser vinculada con este precedente al que le hemos dedicado tanto tiempo, pero siempre relacionándolo con lo que es el poder de policía de emergencia. Ahora lo vinculamos con este otro tema. ¿Puede el Poder Ejecutivo no aplicar una ley que reputa inconstitucional? Es decir, vuelvo a repetirlo, ¿puede el Poder Ejecutivo o debe no aplicar una ley que reputa inconstitucional? Como vemos en el análisis del caso Eries, justamente se concluyó, este fue el argumento, que el decreto que cuestionaba Eries justamente gozaba de una legalidad superior a la de la ley, porque se apoyaba en una disposición de la Constitución de ese momento que databa de 1875. Acuérdense que Eries es un caso que se da en 1918, en junio de 1918, en el marco de la Tercera República. Ya nos hemos referido muchísimo al caso Eries y a su contexto histórico y jurídico, pero puntualmente, para hacer una radiografía jurídica del caso Eries, se trata de un decreto que no aplica una ley, que está en contradicción con una ley, pero que se apoya en una disposición constitucional. Es decir, claramente se está inaplicando una ley. Consideramos que el caso Eries realmente puede haber sido, nos atrevemos a sostener, una fuente de inspiración para el entonces procurador Marienhof para configurar esta doctrina. Ahora, lo interesante es que el caso Eries responde, como muchas veces sucede, a reparar una situación que consistía en un olvido del legislador. Recuerden ustedes que en el caso Eries se trataba de una serie de decretos durante la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno estaba exilado en Burdeos, una serie de decretos que suspendían normas. Y el gobierno, consciente de que esto era irregular, mandó todos esos decretos al Parlamento para que los ratificara. Pero se olvidó de mandar el decreto que se vinculaba con el caso Eries, el decreto que había motivado el caso Eries. Se olvidó. Y entonces el Consejo de Estado francés, en un contexto determinado, ante circunstancias excepcionales de guerra, etc., lo cierto es, nos guste o no nos guste, que aplicó la razón de Estado. No convenía en ese momento desautorizar, según lo entendió el Consejo de Estado francés, lo que era el poder militar, del cual dependía la defensa de la nación ante las tropas alemanas que habían invadido y que estaban atacando. Es decir, que el caso Eries no responde a una derivación armónica de las normas implicadas, sino que el caso Eries responde a un esfuerzo de interpretación, o en otras palabras, a una construcción muy forzada, muy artificial y muy rebuscada. Pero lo cierto es que el caso Eries es doctrina, es un precedente importantísimo del Consejo de Estado francés en una situación donde ciertamente la ley era la fuente por antonomasia y la supremacía de la Constitución era meramente formal, con lo cual fue un caso verdaderamente resonante y a contrapelo de la cultura jurídica imperante en el momento. En nuestra opinión, es muy plausible que esta jurisprudencia del procurador Marienhof haya tenido alguna fuente de inspiración en el caso Eries y sobre todo,
en la apología que hace Maurice Horiou del caso Eries, porque es justamente Maurice Horiou quien critica a esta ley que no se aplica en el caso Eries, critica esta ley que establecía que antes de pasar a retiro a un militar o de aplicarle una sanción había que darle acceso al expediente para satisfacer la exigencia del debido proceso legal adjetivo, y Horiou considera que esta ley es inconstitucional porque solo toma en cuenta el interés de la parte, no el interés de la supervivencia y de la seguridad del Estado. Horiou considera que esta ley es inconstitucional o que en tiempos excepcionales deviene inconstitucional. Recordemos que en Eries advertimos esa dualidad, como si el derecho fuera meramente un lujo que nos podemos permitir en tiempos de normalidad. Con estas breves palabras nos volvemos a encontrar en el próximo ejemplar, en el que seguiremos estableciendo vínculos entre la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación y los precedentes del Consejo de Estado francés.